La sacaron del rancho al amanecer. No hubo gritos largos ni despedidas dramáticas. Solo una orden seca, una puerta cerrándose y una maleta vieja arrojada al polvo. Clara no discutió. No lloró. No pidió nada. Caminó descalza unos pasos, sintiendo la tierra fría bajo los pies, mientras detrás de ella la casa donde había vivido toda su vida quedaba cada vez más lejos. Aquí no tienes nada, dijo su hermano mayor sin mirarla a los ojos. Nada. Esa palabra fue la última que escuchó antes de que el portón de madera se cerrara. Pero lo que nadie sabía era que Clara sí tenía algo. Algo que llevaba años guardando. Algo que estaba bajo la tierra. El rancho Valderrama no era pequeño. Eran hectáreas de campo heredadas de su padre, con corrales viejos, establos amplios y una casa principal que había visto más peleas que celebraciones. Cuando el padre murió, todo cambió. No porque faltara amor, sino porque apareció el dinero. Y donde aparece el dinero, desaparecen las promesas. El testamento fue leído frente a toda la familia. Clara recordaba cada palabra. La propiedad principal será administrada por mis hijos varones. Administrada, no entregada. Pero sus hermanos solo escucharon lo que querían escuchar. Tú puedes quedarte si ayudas en la cocina, le dijeron esa misma noche. Clara aceptó. No porque no tuviera carácter, sino porque sabía algo que ellos no. Durante meses trabajó en silencio. Se levantaba antes que todos, alimentaba gallinas, revisaba cercas, limpiaba establos. Nunca protestó cuando su cuñada le dijo que no tocara ciertos papeles. Nunca discutió cuando le quitaron las llaves del despacho del padre. Ella solo esperaba. El problema comenzó cuando apareció el comprador. Un hombre de ciudad, traje impecable, sonrisa medida y demasiadas preguntas sobre el subsuelo. Clara lo notó enseguida. No miraba el ganado. No preguntaba por cosechas. Caminaba lento, observando el terreno como quien calcula. El suelo aquí es fuerte, dijo uno de sus hermanos con orgullo. El hombre sonrió. Sí. Más fuerte de lo que imaginan. Esa frase no pasó desapercibida para Clara. Esa noche, mientras todos celebraban la posible venta millonaria del rancho, Clara bajó al viejo cobertizo donde su padre guardaba herramientas antiguas. No buscaba recuerdos. Buscaba confirmación. Abrió el suelo falso que su padre le había mostrado años atrás. Bajo las tablas había una caja metálica oxidada. Seguía allí. La abrió con manos firmes. Dentro había mapas, documentos, registros de perforaciones antiguas y una libreta con anotaciones del padre. Si algún día quieren vender, que sepan lo que pisan. Clara cerró la caja despacio. Ahora entendía por qué el comprador miraba el suelo y no el ganado. Pero sus hermanos no. 2 días después la llamaron a la sala principal. Hemos decidido que es mejor que te vayas, dijo el mayor, evitando su mirada. ¿Por qué? Porque no aportas nada. Y el comprador quiere trato limpio. Trato limpio. La expulsaron con lo puesto. Sin parte de la herencia. Sin derecho a opinar. Pero mientras caminaba por el camino de tierra que llevaba al pueblo, Clara no sentía derrota. Sentía tiempo. Porque el comprador no estaba interesado en el rancho por la casa. Ni por el ganado. Ni por la tierra fértil. Estaba interesado en lo que estaba debajo. Y Clara sabía exactamente dónde. Mientras el polvo se levantaba detrás de ella, recordó el día en que su padre la llevó al campo más alejado del terreno. Aquí nadie cava, le dijo. Y por eso nadie sabe. Ella tenía 15 años entonces. ¿Saber qué? Su padre le mostró una pequeña muestra de roca oscura que brillaba bajo el sol. No todo el oro es dorado. Esa frase quedó grabada en su memoria. Clara siguió caminando hasta el pueblo. Se alojó en una pensión pequeña. No dijo nada a nadie. No buscó trabajo aún. Primero necesitaba observar. El comprador regresó al rancho esa misma tarde con un ingeniero. Y eso confirmó todo. Clara se sentó en la ventana de la pensión y sonrió por primera vez desde que la expulsaron.
Porque el problema no era que lo hubieran sacado. El problema era que estaban a punto de vender algo que no entendían. Y el comprador sabía. Pero no sabía que ella también. Si estás escuchando hasta aquí, dime algo en los comentarios. ¿Tú habrías aceptado irte sin pelear o habrías revelado el secreto desde el primer momento? Y si esta historia ya te atrapó, suscríbete y deja tu like porque lo que Clara hizo esa misma noche cambiaría completamente el destino del rancho Valderrama. Clara no durmió esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque entendía demasiado bien lo que estaba ocurriendo. Desde la ventana de la pensión podía ver la carretera que llevaba al rancho. A medianoche pasó una camioneta que no pertenecía a nadie del pueblo. No llevaba ganado. No llevaba herramientas. Llevaba equipo. Luces apagadas. Movimiento discreto. Ella ya no tenía dudas. El comprador no estaba esperando firmar la venta para inspeccionar el terreno. Ya lo estaba haciendo. A la mañana siguiente bajó temprano al comedor de la pensión. La dueña, una mujer mayor llamada Teresa, la observó con curiosidad. Dicen que tus hermanos van a vender el rancho. Clara tomó café sin levantar la vista. Eso dicen. ¿Y tú? Clara sostuvo la taza unos segundos antes de responder. Yo aún no he decidido nada. Teresa frunció el ceño. ¿Decidir qué? Ya te sacaron. Clara no explicó más. No todavía. Después del desayuno caminó hasta la oficina del registro de tierras del pueblo. No entró directamente. Primero dio la vuelta al edificio. La puerta trasera estaba abierta, como siempre. El viejo Julián, encargado del archivo, fumaba apoyado en la pared. ¿Buscas algo?, preguntó sin sorpresa. Clara lo miró fijo. Quiero ver los planos originales del rancho Valderrama. Julián dudó un segundo. Eso ahora lo gestionan tus hermanos. No estoy pidiendo permisos. Estoy pidiendo copias históricas. El hombre la conocía desde niña. Sabía que Clara no pedía cosas innecesarias. Entraron. El archivo olía a papel antiguo y humedad. Julián sacó un cajón metálico y comenzó a revisar carpetas. Tu padre registró modificaciones hace años, murmuró mientras buscaba. Clara sintió una leve tensión en el pecho. ¿Qué tipo de modificaciones? Ampliación de corrales, y algo más. Sacó una carpeta gruesa. Planos antiguos. Clara los abrió con cuidado. Sus ojos recorrieron líneas, coordenadas, marcas hechas a mano. Ahí estaba. Un área señalada con tinta diferente. Zona de extracción suspendida. Fecha, hace 20 años. Clara levantó la mirada. ¿Extracción de qué? Julián se encogió de hombros. Nunca especificó. Solo dijo que era reserva familiar. Reserva. Eso explicaba todo. Clara pidió copia de esa página. Julián dudó. Tus hermanos podrían molestarse. Clara lo miró sin parpadear. Que se molesten. Salió con los documentos doblados bajo el brazo. Ahora tenía confirmación oficial de que su padre había registrado algo más que tierra agrícola. Pero aún faltaba una pieza. Esa misma tarde fue al bar del pueblo. No porque quisiera beber, sino porque sabía que el ingeniero del comprador se hospedaba allí. Entró tranquila. Se sentó al fondo. Observó. El ingeniero hablaba con el dueño del bar, señalando un mapa extendido sobre la mesa. Clara se acercó con naturalidad. ¿Buscan algo específico? El ingeniero la miró, incómodo por la interrupción. Solo revisamos la calidad del suelo. Clara inclinó la cabeza. Curioso. Porque el ganado no se alimenta de minerales profundos. Silencio. El hombre cerró el mapa de golpe. ¿Quién es usted? Alguien que creció allí. El ingeniero intercambió mirada con el dueño del bar. La venta aún no está cerrada, dijo finalmente. Clara sonrió apenas. Lo sé. Y se fue. No necesitaba más confirmaciones. Esa noche regresó al rancho. No por el camino principal.
por el sendero viejo que solo ella y su padre conocían. La cerca trasera estaba débil. Siempre lo estuvo. Nadie la reparaba porque no había ganado en esa zona. Clara entró sin hacer ruido. El campo estaba oscuro, pero ella conocía cada metro. Caminó hasta el punto exacto donde su padre le mostró aquella roca oscura años atrás. Se arrodilló. Sacó de su bolso una pequeña pala plegable. Cavó con precisión. No necesitaba profundidad. Solo exposición. Después de unos minutos la herramienta golpeó algo duro. Apartó tierra con las manos. La roca negra volvió a aparecer. Brillaba débil bajo la luna. Clara respiró despacio. No era oro tradicional. Era algo más valioso en el mercado actual. Y el comprador lo sabía. Pero sus hermanos no tenían idea de lo que estaban vendiendo. Escuchó un ruido detrás de ella. Pisadas. Se giró rápido. ¿Era su hermano menor? ¿Qué haces aquí? Clara no se levantó. Recuperando lo que es mío. Él miró el hueco en el suelo. Te dije que no volvieras. Tú no entiendes lo que están haciendo. El hermano se acercó más. Estás loca si crees que vas a detener la venta. Clara clavó la mirada en él. No quiero detenerla. Eso lo descolocó. Entonces, ¿qué quieres? Clara se puso de pie lentamente. Quiero que sepan lo que están vendiendo. El hermano miró la roca expuesta. Es solo piedra. Clara negó con la cabeza. No. No lo es. Él guardó silencio por primera vez. El problema era que ahora había dos personas que sabían. Y el comprador no tardaría en enterarse de que Clara estaba investigando. El viento comenzó a soplar más fuerte. Clara volvió a cubrir parcialmente la roca. Si vendes sin saber, te van a engañar. El hermano dudó. ¿De qué hablas exactamente? Clara sostuvo su mirada. De algo que papá dejó para quien supiera esperar. El hermano retrocedió un paso. Porque en ese instante entendió que quizá la expulsaron demasiado rápido. Y que el verdadero poder del rancho no estaba en la casa, sino bajo la tierra que habían ignorado toda su vida. Si estás escuchando hasta aquí, dime algo, ¿crees que el hermano se pondrá del lado de Clara o elegirá el dinero inmediato? Y si esta historia ya te atrapó, suscríbete y deja tu like porque el comprador no iba a quedarse quieto después de enterarse de que Clara sabía demasiado. El hermano menor no dijo nada más esa noche. Se quedó mirando el suelo removido como si intentara entender algo que durante años estuvo frente a sus ojos sin que lo notara. Clara volvió a cubrir la roca con cuidado, dejó la superficie casi igual que antes y se levantó sacudiendo la tierra de sus manos. No le digas a nadie que estuve aquí, dijo sin mirarlo. ¿Y si lo hago? Clara no sonrió. Entonces perderás más de lo que imaginas. El hermano tragó saliva. No porque entendiera completamente, sino porque en el tono de ella había algo que no era amenaza, era certeza. Clara salió por el mismo sendero oscuro por el que había entrado. No miró atrás. Sabía que su hermano la estaba observando. Sabía que estaba dudando. Y la duda era el inicio del quiebre. A la mañana siguiente el comprador regresó al rancho con 2 camionetas más. No era normal. El trato aún no estaba firmado. Sin embargo, llevaban equipos que no tenían nada que ver con agricultura, detectores de profundidad, cajas metálicas, cilindros largos para perforación ligera. Clara estaba en la colina, observando desde lejos. No quería enfrentarlo todavía. Primero necesitaba entender cuánto sabía él. Pasaron horas. Los hombres caminaron en línea recta hacia la zona exacta donde ella había cavado la noche anterior. Clara sintió un leve impulso de tensión recorrerle la espalda. ¿Sabían? ¿O sospechaban con demasiada precisión? El comprador, el hombre del traje impecable, no caminaba como alguien que explora al azar. Caminaba como alguien que ya tenía coordenadas. Clara recordó entonces la libreta de su padre. Las anotaciones no eran solo mapas. Había fechas. Había mediciones. Había registros de muestras enviadas a análisis externos. Si el comprador sabía, ¿no era por casualidad? Alguien había hablado,
Clara bajó al pueblo sin perder tiempo. Entró en la pensión, subió a su habitación y abrió nuevamente la caja metálica que había traído consigo la primera noche. Sacó la libreta completa esta vez. La hojeó con más calma. Entre páginas de cálculos y dibujos encontró algo que había pasado por alto. Un nombre. No el del comprador actual. Otro. Una empresa minera pequeña, registrada hace más de 15 años. Clara buscó el nombre en su teléfono. La empresa ya no existía formalmente, pero había sido absorbida por un grupo mayor. ¿Y el apellido del grupo coincidía con el del comprador? No era una compra improvisada. ¿Era una operación planeada desde hacía años? Clara cerró la libreta despacio. Entonces lo entendió. Su padre nunca vendió. Nunca explotó el mineral. Lo dejó registrado, pero en reserva. ¿Por qué? Porque sabía que si lo hacía, el rancho dejaría de ser hogar y se convertiría en campo de guerra empresarial. Y ahora exactamente eso estaba ocurriendo. Esa misma tarde decidió enfrentar al comprador. No en el rancho. En el pueblo. Sabía que él se reunía en la oficina del notario para revisar cláusulas. Entró sin anunciarse. El comprador levantó la vista. No parecía sorprendido. Imaginé que vendrías, dijo con tranquilidad. Clara no se sentó. ¿Desde cuándo lo sabes? Él sonrió apenas. ¿Saber qué? Lo que hay bajo la tierra. El hombre inclinó la cabeza. No hay nada confirmado. Clara sacó una hoja del plano y la dejó sobre la mesa. Zona de extracción suspendida. Registro oficial. Fecha y firma. El notario miró el documento con atención. El comprador no perdió la calma. Eso no prueba nada. Prueba que no es solo tierra agrícola. Silencio. El hombre apoyó las manos sobre la mesa. Tu padre era un hombre inteligente. Lo suficiente para no vender. El comprador la observó con más interés. Y sin embargo ahora el rancho se venderá. Clara lo miró fijo. No si el precio no refleja lo que realmente vale. El notario intervino. ¿Está insinuando que existe un recurso no declarado? Clara respondió sin apartar la mirada del comprador. Estoy diciendo que el subsuelo no ha sido evaluado correctamente. El comprador se levantó lentamente. Eso puede retrasar la venta. Exactamente. El silencio se volvió tenso. El notario carraspeó. Legalmente, si existe sospecha de valor mineral, la venta debe reevaluarse. El comprador giró hacia Clara. ¿Qué quieres? Esa era la pregunta real. Clara habló despacio. Participación. El notario levantó la vista sorprendido. ¿No figura como heredera directa administradora? Clara apoyó ambas manos sobre la mesa. No necesito figurar como administradora. Necesito que el valor sea real. Y eso incluye lo que está debajo. El comprador la observó unos segundos que parecieron eternos. Eres más parecida a tu padre de lo que pensaba. Clara no respondió. Bien, continuó él. Haremos un estudio independiente. Pero si no hay nada, la venta sigue sin ti. Clara sostuvo su mirada. Si hay algo, la venta cambia completamente. El hombre sonrió. Si hay algo, cambia todo. Esa frase no era amenaza. Era verdad. Clara salió de la oficina con el pulso acelerado pero firme. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso. Porque si el mineral era lo que su padre sospechaba, no solo cambiaría la venta. Cambiaría el poder en el pueblo. Esa noche su hermano menor fue a buscarla a la pensión. No tocó la puerta con fuerza. ¿Qué hablar? Clara lo dejó entrar. ¿Qué hicieron hoy? Trajeron máquinas más pesadas, dijo él. Dicen que es rutina. Clara lo miró. No es rutina. El hermano se sentó, nervioso. Si es cierto lo que dices, ¿por qué papá nunca explotó eso? Clara respiró hondo. Porque sabía que destruiría el rancho. El hermano bajó la mirada. Y nosotros estamos a punto de venderlo para que lo destruyan igual. Silencio.
¿Te unirás a mí?, preguntó Clara. El hermano dudó. Ahí estaba el punto de quiebre. ¿El dinero inmediato o el valor real? Si esto sale mal, murmuró él. Ya salió mal cuando me sacaron, respondió Clara. El hermano la miró con algo nuevo en los ojos. No miedo. Conciencia. Pero mientras esa conversación ocurría, en el rancho las perforaciones comenzaban a acercarse al punto exacto. Y el comprador no era el único interesado. Porque cuando un recurso valioso empieza a olerse en el mercado, la noticia viaja más rápido de lo que cualquier familia puede controlar. Y alguien más ya había escuchado. Si estás escuchando hasta aquí, dime algo, ¿crees que el comprador está jugando limpio o tiene un plan más grande detrás? Y si esta historia ya te atrapó, suscríbete y deja tu like porque lo que salió de la primera perforación cambiará completamente el equilibrio entre Clara y el comprador. La primera perforación comenzó al amanecer, pero Clara ya estaba despierta antes que el sol. No necesitaba estar cerca para saber que algo decisivo ocurriría ese día. Desde la colina se veía el movimiento de las máquinas como sombras metálicas rompiendo la quietud del campo. El sonido grave del motor atravesaba la mañana como un presagio. Su hermano menor la llamó poco después. Ya empezaron. No dijo más. No hacía falta. Clara caminó hasta el límite del terreno sin entrar. No quería que la acusaran de interferir, pero necesitaba ver con sus propios ojos. El comprador estaba allí, traje claro, gafas oscuras, manos detrás de la espalda como si observara una simple obra de mantenimiento. Pero no era mantenimiento. Era extracción potencial. La perforadora descendió lenta, firme, como si atravesara no solo tierra sino años de silencio. Cada metro que bajaba aumentaba la tensión en el aire. Los trabajadores evitaban mirarse entre sí. Sabían que aquello no era una inspección común. 30 minutos. 40. El sonido cambió. Clara lo escuchó antes que nadie. No era tierra blanda. Era resistencia. El operador levantó la mano. El motor se detuvo. Silencio. El ingeniero se acercó al punto de perforación. Intercambiaron palabras bajas. Clara no podía oírlas, pero podía leer la postura corporal, atención absoluta. El cilindro de muestra comenzó a elevarse. Ese instante pareció eterno. Cuando salió completamente, el ingeniero retiró el núcleo con cuidado. Y allí estaba. Oscuro. Compacto. Con vetas que reflejaban luz incluso bajo la sombra de la máquina. El comprador se quitó las gafas lentamente. No dijo nada. Pero su mandíbula se tensó apenas. Clara supo que no era una sospecha. Era confirmación. El ingeniero miró al comprador. La densidad es mayor de lo esperado. Esa frase bastó. El hermano mayor de Clara, que hasta ese momento observaba con aire de superioridad, se acercó con sonrisa nerviosa. ¿Qué significa eso? El ingeniero evitó responder directamente. Significa que debemos hacer más pruebas. Clara sintió un pulso firme dentro del pecho. Más pruebas significaba más valor. Más valor significaba negociación. El comprador miró alrededor y sus ojos encontraron los de Clara en la distancia. No parecía molesto. Parecía calculando. Horas después el pueblo ya murmuraba. Las máquinas no pasaban desapercibidas. Camionetas nuevas, técnicos externos, visitas inesperadas. El rumor empezó a expandirse como fuego en pasto seco. Dicen que encontraron algo. Dicen que no es solo tierra. Dicen que el rancho vale 10 veces más. El notario recibió una llamada urgente esa misma tarde. La venta quedó suspendida temporalmente hasta evaluación completa del subsuelo. Eso cambió la atmósfera dentro del rancho. Por primera vez, el hermano mayor buscó a Clara. No con arrogancia. Con inquietud. Entró a la pensión sin pedir permiso. ¿Qué hiciste? Clara no levantó la voz. Evité que nos engañaran. La venta estaba cerrada. No. Estaba mal calculada. Él apretó los dientes. ¿Sabías esto desde el principio?
Clara lo miró fijo. Desde que papá me llevó al campo y me dijo que no todo el oro es dorado. El hermano sintió el peso de esas palabras. ¿Por qué no lo dijiste antes? Clara tardó unos segundos en responder. Porque si lo decías sin pruebas, me llamarías loca. Necesitaba que ustedes lo vieran. Silencio. El hermano pasó la mano por el rostro. ¿Qué es exactamente? Clara no dio cifras. Suficiente para que vender barato sea un error irreversible. Esa noche el comprador pidió una reunión privada con ambos hermanos, y con Clara. No la ignoró esta vez. Se reunieron en la casa principal, en el despacho que había sido del padre. La habitación estaba cargada de historia y ahora de tensión. El comprador habló primero. Las pruebas preliminares indican presencia significativa de un mineral estratégico. No dijo el nombre. No aún. Eso eleva el valor del terreno considerablemente. El hermano mayor intentó mantener compostura. ¿Cuánto? El comprador no respondió directo. Lo suficiente para atraer interés externo. Esa frase fue la primera alarma real. Clara intervino. ¿Interés de quién? El comprador la miró con atención. De empresas que no negocian con paciencia. El silencio cayó pesado. El hermano menor entendió antes que el mayor. ¿Está diciendo que si no vendemos rápido, alguien más intentará quedarse con esto? El comprador no negó. Estoy diciendo que cuando la información sale, el mercado se mueve. Clara sostuvo su mirada. ¿Ya salió? El hombre dudó una fracción de segundo. Eso fue suficiente. No estaba seguro de mantener exclusividad. El hermano mayor empezó a sudar. Entonces vendamos ahora, más caro. Clara negó lentamente. No sin estudio completo. Y no sin participación formal. El hermano mayor la miró con rabia contenida. ¿Participación? ¿Te fuiste? Clara respondió sin titubeo. Me sacaron. Silencio absoluto. El comprador observaba como si midiera no solo el valor del mineral sino el carácter de cada uno. Si no llegan a acuerdo interno, dijo finalmente, el proceso se complicará. Clara se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y si decidimos explotar nosotros mismos? Esa pregunta cambió todo. El comprador sonrió por primera vez de forma auténtica. Entonces necesitarán inversión. Y protección. Protección. Esa palabra no era casual. El hermano menor miró a Clara. Por primera vez no parecía verla como obstáculo, sino como la única que entendía la magnitud. Esa noche, después de la reunión, Clara caminó sola por el campo. Se detuvo exactamente donde su padre la llevó años atrás. Miró el suelo oscuro. Ahora ya no era secreto. Era poder. Pero el poder atrae algo más que dinero. Atrae riesgo. Y mientras el pueblo celebraba la posible riqueza, en la carretera principal una camioneta negra se detuvo unos segundos frente al cartel del rancho Valderrama. ¿No pertenecía al comprador? Y eso significaba que la noticia ya había cruzado fronteras. Si estás escuchando hasta aquí, dime algo, ¿crees que Clara debería asociarse con el comprador o arriesgarse a controlar todo ella misma? Y si esta historia ya te atrapó, suscríbete y deja tu like porque la llegada de esa camioneta negra marcará el inicio del verdadero conflicto. La camioneta negra no pasó desapercibida para Clara. Desde la colina la vio detenerse apenas unos segundos frente al cartel del rancho Valderrama, como si alguien dentro estuviera midiendo distancias, calculando entradas, memorizando accesos. No bajaron. No tocaron el claxon. No hicieron preguntas en el pueblo. Solo observaron y siguieron de largo. Eso era peor. Porque quien pregunta demuestra interés. Quien observa en silencio ya tiene información. Clara regresó al rancho esa misma noche, esta vez por el camino principal. No pidió permiso. Cruzó el portón como si nunca hubiera sido expulsada. El hermano menor estaba sentado en el porche con una botella casi vacía. ¿La viste?, dijo él sin levantar la mirada. Clara no fingió ignorancia. Sí. ¿No es del comprador?
No. El hermano finalmente la miró. Entonces esto ya no es solo negocio. Clara apoyó las manos en la baranda del porche. Nunca lo fue. Dentro de la casa, el hermano mayor caminaba de un lado a otro hablando por teléfono. Su voz estaba alterada, intentando mantener control donde ya no lo había. Al colgar miró a Clara con mezcla de resentimiento y preocupación. ¿Hay otras empresas preguntando? Claro que las hay, respondió ella. ¿Quién filtró la información? Clara sostuvo su mirada. No importa quién. Importa que ahora no somos los únicos que sabemos. El hermano golpeó la mesa con la palma abierta. Esto era una venta simple. Firmar y terminar. Nunca fue simple, dijo Clara con firmeza. Papá lo sabía. El nombre del padre cambió la atmósfera. Durante años fue figura incuestionable. Ahora empezaban a entender que quizás no fue obstinado al no explotar el mineral, sino estratégico. ¿Qué propones?, preguntó el hermano menor. Clara caminó hacia el despacho antiguo. Abrió el cajón donde el padre guardaba documentos importantes. Sacó la libreta original y la colocó sobre la mesa. Papá no explotó esto porque sabía que atraería algo más que dinero. Y ahora ya empezó. El hermano mayor respiró hondo. No podemos enfrentarnos a empresas grandes. No si actuamos como campesinos ingenuos, respondió Clara. Pero sí si actuamos como dueños. Silencio. ¿Dueños?, repitió el mayor. Clara lo miró directamente. Eso implica incluirme formalmente. El hermano mayor apretó los dientes. Legalmente. Legalmente puedo impugnar el testamento si se demuestra ocultamiento de información relevante. Esa frase cayó como un disparo seco. ¿Nos estás amenazando? Estoy protegiendo el rancho. El hermano menor intervino antes de que la tensión explotara. Tienes razón. Si hay recurso mineral estratégico, el valor cambia y también la estructura legal. El mayor miró a ambos como si por primera vez estuviera perdiendo terreno. El sonido de un motor interrumpió la conversación. La camioneta negra regresaba. Esta vez sí se detuvo frente al portón. 3 hombres bajaron. No vestían traje. Tampoco ropa de trabajo común. Camisas oscuras, postura firme, mirada directa. No eran ingenieros. ¿Eran intermediarios? Clara sintió la presión en el pecho, pero no retrocedió. El hermano mayor salió al porche. ¿Buscan algo? El hombre del centro habló con voz baja y segura. Sabemos que encontraron algo interesante bajo la tierra. No fue pregunta. Fue afirmación. El silencio que siguió fue denso. El proceso está en evaluación, respondió el hermano mayor intentando sonar firme. El hombre sonrió apenas. Las evaluaciones pueden acelerarse, o complicarse. Clara dio un paso adelante. ¿Quién los envía? El hombre la miró con atención. Intereses que prefieren acuerdos directos. Ya hay negociación en curso, dijo Clara sin vacilar. El hombre la estudió unos segundos. Eso puede cambiar. El hermano menor sintió la amenaza implícita. No estamos interesados en ofertas paralelas. El hombre dio un paso hacia el portón. Deberían estarlo. Clara sostuvo su mirada sin parpadear. El rancho no está en subasta pública. El hombre inclinó la cabeza levemente. Todo está en subasta cuando el valor es alto. Silencio absoluto. El viento soplaba fuerte, moviendo el polvo del camino. Piensen bien antes de firmar con otros, añadió el hombre. No todos respetan los mismos tiempos. Subieron a la camioneta y se fueron. El sonido del motor desapareció en la carretera. El hermano mayor estaba pálido. Esto se está saliendo de control. Clara habló sin elevar la voz. Ahora entiendes por qué papá nunca lo explotó. El hermano menor miró el horizonte. No podemos manejar esto solos. Clara sintió lentamente. Por eso necesitamos estructura legal fuerte, estudio completo y alianza estratégica real, no venta rápida. El hermano mayor la miró con algo que no había mostrado antes. No era odio.
Era reconocimiento. ¿Qué harías tú? Esa pregunta cambió la dinámica. Clara respiró hondo. Primero, registro inmediato del hallazgo con autoridades regionales para blindar legalmente el subsuelo. Segundo, evaluación independiente de valor real. Tercero, negociación abierta con múltiples ofertas para evitar monopolio. Y cuarto, hizo una pausa mínima. Yo entré oficialmente como socia. El hermano mayor no respondió de inmediato. El menor sí. Acepto. El silencio se volvió pesado entre los dos hombres. Si no lo hacemos, continuó Clara, vendemos barato o peor, nos presionan hasta ceder. El hermano mayor cerró los ojos unos segundos. ¿Y si lo hacemos, esto deja de ser un rancho tranquilo? Clara sostuvo su mirada. Hace rato dejó de serlo. Esa noche nadie durmió en la casa principal. El comprador llamó insistente. Quería reunión urgente. Clara insistió en realizar todo con abogados externos, fuera del pueblo. El hermano mayor ya no discutía con ella. La escuchaba. Pero mientras se organizaban, algo más ocurrió. En la madrugada, uno de los corrales amaneció con la cerca cortada. No era robo de ganado. Era mensaje. El hermano menor fue quien lo vio primero. Esto no es casualidad. Clara caminó hasta la cerca dañada. Observó el corte limpio. No quieren esperar negociaciones. El hermano mayor apretó los puños. Esto ya es intimidación. Clara no respondió de inmediato. Miró el campo amplio, la tierra oscura que ahora era codiciada. Entonces dejemos claro que no somos presa fácil. Esa frase marcó el punto de transformación. Clara ya no era la hija expulsada. Era la única que entendía el juego completo. Y mientras el sol comenzaba a salir sobre el rancho Valderrama, la tensión ya no era familiar. Era empresarial. Y peligrosa. Si estás escuchando hasta aquí, dime algo, ¿crees que Clara debería aliarse con el comprador original o enfrentarlo también? Y si esta historia ya te atrapó, suscríbete y deja tu like porque lo que descubrieron en la segunda perforación cambiará la escala del conflicto para siempre. La segunda perforación no fue discreta. Esta vez el comprador original llevó equipo más pesado y un geólogo externo que no pertenecía a su empresa habitual. Clara notó ese detalle de inmediato. Cuando alguien trae un especialista externo es porque la apuesta dejó de ser exploratoria y pasó a ser confirmatoria. El geólogo caminó el terreno con una tableta digital en la mano, comparando coordenadas con mapas satelitales. No miraba el ganado. No miraba la casa. Solo seguía una línea invisible que Clara reconocía demasiado bien. Era la línea del mapa de su padre. El hermano mayor estaba nervioso, pero intentaba aparentar control frente al comprador. El menor, en cambio, ya no ocultaba que estaba del lado de Clara. Esa fractura interna había terminado. La perforadora volvió a descender, esta vez más profunda. El sonido era distinto. Más grave. Más exigente. 30 metros. 40. 50. El operador levantó la mano otra vez. El geólogo se acercó con rapidez. Cuando el núcleo salió, el silencio fue total. Esta vez no era solo una veta. Era una capa continua. Oscura, densa, con un brillo metálico profundo. El geólogo no disimuló. Esto no es un depósito menor. El comprador guardó silencio unos segundos demasiado largos. ¿Estimación preliminar? El geólogo habló bajo, pero Clara alcanzó a escuchar. Si la extensión coincide con los datos, estamos hablando de algo mucho mayor de lo esperado. El hermano mayor sintió que el suelo bajo sus pies ya no era tierra agrícola. Era un activo estratégico. Clara caminó hacia el grupo sin pedir permiso. ¿Cuánto mayor? El geólogo dudó antes de responder. Esto podría ser uno de los depósitos más importantes de la región. La palabra región cambió la escala. Ya no era riqueza familiar. Era interés nacional. El comprador miró a Clara con algo nuevo en los ojos. Respeto. Pero también cálculo. Esto complica las cosas,
dijo finalmente. Clara respondió con frialdad. No. Las aclara. El geólogo añadió algo más. Si la noticia se confirma oficialmente, el gobierno puede intervenir. El silencio cayó pesado. El hermano menor habló por primera vez. ¿Intervenir cómo? Declarando recurso estratégico. Eso significaba expropiación parcial o control estatal. El hermano mayor sintió el golpe real por primera vez. Entonces, si no vendemos ahora, podríamos perderlo todo. Clara negó lentamente. Si vendemos mal, lo perderemos igual. El comprador intervino. Necesitan decidir rápido. Cuando esto llegue a oídos más grandes, ya no tendrán margen. Clara lo miró fijo. ¿Ya llegó? Él no respondió directamente. Eso fue suficiente. Esa tarde llegó una llamada inesperada. No era de otra empresa. Era de la capital. Un funcionario del Ministerio de Recursos Naturales solicitaba reunión urgente. No había comunicado público aún. Pero alguien filtró. La camioneta negra no había venido a intimidar. Había venido a informar. ¿El rancho Valderrama ya estaba en radar nacional? Esa noche Clara reunió a sus hermanos en el despacho. No para discutir. Para decidir. Tenemos 3 opciones, dijo con voz firme. 1. Vender rápido al comprador original antes de que intervenga el gobierno. 2. Asociarnos estratégicamente con capital fuerte y negociar desde posición empresarial. 3. Registrar oficialmente el depósito y prepararnos para intervención parcial con compensación estatal. El hermano mayor estaba sudando. Eso es demasiado grande para nosotros. Clara sostuvo su mirada. Siempre fue grande. Solo que ahora lo sabemos. El menor habló con claridad inesperada. Si vendemos ahora, nos pagan bien pero nos quedamos sin nada después. Si el gobierno interviene, al menos hay transparencia. Si nos asociamos, entramos en juego mayor. Silencio. El mayor miró a Clara. ¿Qué elegirías tú? Clara no dudó. Registrar oficialmente mañana mismo antes de que otro lo haga. El comprador la llamó esa misma noche. Estás acelerando cosas que pueden volverse incontrolables. Ya lo son. Si registras, perderemos exclusividad. Nunca fue exclusiva. El comprador respiró hondo. ¿Puedo mejorar la oferta? Clara habló despacio. No es cuestión de oferta. Es cuestión de control. Silencio al otro lado. Eres peligrosa, dijo finalmente. Clara sonrió apenas. Soy hija de quien encontró esto primero. Colgó. La madrugada fue inquieta. El hermano mayor caminaba de un lado a otro. El menor revisaba documentos. Clara estaba sentada en el porche mirando la extensión del campo iluminado por la luna. Sabía que al registrar oficialmente cambiaría todo. Pero también sabía que si no lo hacía, otro lo harían en su nombre. A las 8 de la mañana estaban en la oficina regional firmando la notificación de hallazgo. El funcionario levantó la vista sorprendido. ¿Están seguros? Clara respondió sin titubeo. Completamente. El sello cayó sobre el documento. Y con ese sonido metálico, el rancho Valderrama dejó de ser simplemente un rancho. Se convirtió en punto estratégico. Esa misma tarde la noticia fue pública. Titulares regionales. Vehículos oficiales en la carretera. Helicópteros sobrevolando a baja altura. El pueblo miraba al rancho como si de repente se hubiera transformado en otro país. El comprador apareció nuevamente. No en traje impecable. En tono diferente. Ahora ya no negocian conmigo. Negocian con el Estado. Clara lo miró fijo. No. Negociamos desde posición formal. El hombre la observó unos segundos largos. No todos sobreviven a este tipo de juego. Clara respondió sin temblar. Nosotros tampoco sobrevivíamos vendiendo en silencio. Mientras hablaban, en la carretera volvió a aparecer la camioneta negra. Pero esta vez no se detuvo frente al portón. Entró.
y detrás venían vehículos oficiales. La escala había cambiado. Ya no era familiar. Ya no era empresarial privada. Era nacional. Y cuando el poder escala, el riesgo también. Clara miró el campo amplio una vez más. Sabía que lo que venía no sería simple riqueza. Sería disputa. Política. Presión. Y tal vez traición. La camioneta negra no venía sola esta vez. Detrás de ella entraron 2 vehículos oficiales con placas del gobierno regional y un tercero sin identificación visible. Cuando el polvo se asentó frente a la casa principal, Clara ya estaba de pie en el porche con sus hermanos a los lados. No retrocedió. No cruzó los brazos. No mostró nerviosismo. Sabía que el momento que su padre había intentado evitar durante años acababa de llegar. El primero en bajar fue el funcionario del ministerio, traje gris claro, carpeta bajo el brazo, expresión técnica. Detrás descendió un hombre que Clara no había visto antes. No vestía como político ni como empresario tradicional. Su presencia era distinta. Más silenciosa. Más segura. Caminaba como quien no necesita anunciar autoridad porque la ejerce sin levantar la voz. El comprador original salió de su vehículo casi al mismo tiempo, ajustándose la chaqueta como si intentara recuperar control de la escena. El funcionario habló primero. Señores Valderrama, el hallazgo ha sido confirmado preliminarmente. Se trata de un recurso estratégico de interés nacional. El hermano mayor tragó saliva. ¿Eso significa expropiación? El funcionario no respondió de inmediato. Significa regulación especial. El hombre silencioso intervino por primera vez. Y significa que este terreno ya no es solo suyo. Su voz no era agresiva. Era firme. Clara sostuvo su mirada. ¿Y ustedes? El funcionario respondió antes que él. Representante de la Comisión Nacional de Recursos. Clara entendió al instante. No era solo un técnico. Era alguien que evaluaba no solo minerales. Evaluaba personas. El comprador dio un paso adelante. Como ya existe negociación privada en curso. El hombre de la comisión lo interrumpió sin levantar el tono. Esa negociación queda suspendida hasta nueva evaluación estatal. El comprador apretó la mandíbula apenas. Clara lo notó. Y comprendió algo. El comprador no esperaba perder prioridad tan rápido. Eso significaba que la filtración no había sido completamente controlada por él. El hombre de la comisión recorrió el terreno con la mirada. Necesitaremos acceso completo. Clara respondió con calma. Acceso supervisado. El funcionario frunció el ceño. No es opcional. Clara dio un paso adelante. El registro oficial lo hicimos nosotros. La notificación fue voluntaria. Eso nos otorga derecho de participación en el proceso. Silencio. El hombre de la comisión la observó con interés genuino por primera vez. Usted no estaba en la administración original del rancho. Ahora estoy, respondió Clara. El hermano menor confirmó con firmeza. Es socia. El mayor asintió, aunque aún le costaba aceptar completamente el cambio. El hombre silencioso inclinó ligeramente la cabeza. Interesante. Durante las siguientes horas equipos técnicos comenzaron a instalar sensores, marcar perímetros y colocar señales temporales. El rancho dejó de parecer campo agrícola y comenzó a verse como zona industrial en formación. El pueblo miraba desde lejos. Algunos con orgullo. Otros con miedo. Clara caminó junto al hombre de la comisión mientras éste observaba los puntos marcados. ¿Sabe qué es exactamente lo que tienen aquí?, preguntó él. Clara sostuvo su mirada. Sé que no es solo valor económico. Él asintió. Es un mineral clave para tecnología avanzada. Energía. Defensa. Infraestructura. Eso explicaba la rapidez de la intervención. El comprador original se acercó nuevamente. Mi empresa tiene capacidad para explotar responsablemente. El hombre de la comisión respondió sin mirarlo. Eso lo evaluaremos. Clara notó algo en el lenguaje corporal del comprador. No estaba enfadado.
Estaba preocupado. Eso le dio una pista. Más tarde, cuando el movimiento disminuyó y el atardecer cubría el campo, Clara encontró al hombre de la camioneta negra original, no el de la comisión, sino el primero que había venido días atrás, hablando a un costado del terreno. Se acercó sin hacer ruido. No vinieron a intimidar, dijo Clara directamente. El hombre la miró con una leve sonrisa. No. Vinimos a verificar. ¿Para quién? ¿Para quién sabía desde hace años que ese depósito existía? Clara sintió el pulso acelerarse apenas. ¿Mi padre? El hombre sostuvo su mirada. Tu padre rechazó ofertas hace 15 años. Esa frase cambió todo. ¿Ofertas de quién? Del mismo grupo que hoy intenta comprar. Clara comprendió de golpe. El comprador original no había descubierto el depósito recientemente. Lo sabía desde hacía mucho. Había esperado la muerte del padre. Había esperado división familiar. Había esperado oportunidad. ¿Y ustedes? Somos intermediarios independientes. Informamos cuando algo que afecta a intereses mayores se mueve sin equilibrio. Clara lo miró fijo. Entonces no son amenaza. El hombre negó lentamente. Somos advertencia. Silencio. Tu padre no explotó el depósito porque sabía que atraería presión estatal y privada al mismo tiempo. Prefería estabilidad rural. Clara miró el campo amplio. ¿Y ahora ya no hay estabilidad? No. El hombre dio un paso atrás. La diferencia es que tú no vendiste barato. Esa frase quedó flotando en el aire. Mientras tanto, dentro de la casa principal, el hermano mayor enfrentaba su propio conflicto. La idea de riqueza rápida se había transformado en responsabilidad gigantesca. Ya no era solo una cifra en el banco. Era negociación con Estado, empresas y posibles presiones ocultas. Esa noche, en reunión privada con la comisión, se establecieron términos preliminares. Participación familiar garantizada. Compensación estructurada. Control estatal parcial. No expropiación total. Clara escuchaba cada palabra con atención absoluta. El comprador original intentó intervenir nuevamente. Mi empresa puede asociarse bajo supervisión estatal. El hombre de la comisión respondió con firmeza. Eso dependerá de antecedentes previos. Clara entendió la indirecta. Antecedentes de intentos previos ocultos. El comprador la miró por última vez antes de retirarse. Ya no con superioridad. Con cálculo. Porque el juego no había terminado. Solo había cambiado de tablero. Cuando la noche cayó y los vehículos oficiales comenzaron a retirarse temporalmente, Clara caminó sola hasta el punto exacto donde su padre le mostró la roca por primera vez. Se arrodilló. Tocó la tierra. No sentía triunfo. Sentía peso. Porque el rancho ya no sería solo suyo. Pero tampoco sería arrebatado en silencio. El hermano menor se acercó. ¿Valió la pena? Clara respiró profundo. Valió la verdad. A lo lejos, en la carretera, la camioneta negra volvió a encender sus luces. No para intimidar. Para observar una última vez. El hombre bajó la ventanilla y dijo algo antes de irse. Tu padre eligió silencio. Tú elegiste movimiento. Veremos cuál pesa más en la historia. Clara no respondió. Miró el campo amplio iluminado por la luna. Sabía que aún quedaban capítulos. Porque cuando el poder económico entra en política, siempre hay consecuencias. Y aún no todos los actores habían mostrado su verdadero rostro. Si estás escuchando hasta aquí, dime algo, ¿crees que el comprador intentará recuperar el control o aceptará la nueva estructura? Y si esta historia ya te atrapó, suscríbete y deja tu like porque en la parte 8 descubriremos el movimiento final que pondrá a Clara frente a una decisión que cambiará su destino personal para siempre. El rancho ya no era un lugar silencioso. En menos de una semana se convirtió en punto de reunión constante. Ingenieros, abogados, representantes estatales, periodistas intentando acercarse sin éxito, vehículos entrando y saliendo con regularidad. El polvo del camino ya no era levantado por ganado,
sino por ruedas oficiales. El cartel de madera con el nombre Valderrama seguía allí, pero ahora parecía pequeño frente a lo que ocurría detrás. Clara observaba todo con atención fría. No desde arrogancia. Desde conciencia. Cada decisión que tomara a partir de ahora no afectaría solo a su familia, sino a toda la región. El depósito había sido clasificado como recurso estratégico de alta demanda internacional. Eso significaba algo muy claro: la presión no disminuiría. Esa mañana recibió una llamada directa desde la capital. No era del ministerio. Era del despacho central. Una voz femenina, segura, formal. Señora Valderrama, necesitamos su presencia en la capital mañana. Hay un ofrecimiento que debe escuchar antes de que la estructura de explotación quede definida. Clara no preguntó detalles por teléfono. Estaré allí. El hermano mayor la miró preocupado cuando colgó. ¿Qué quieren ahora? Clara respondió sin rodeos. Cerrar el control antes de que el mercado internacional intervenga. El hermano menor entendió de inmediato. Van a intentar comprarte directamente. Clara sintió. A mí, no al rancho. Silencio. Eso era más peligroso. Porque ya no se trataba de tierra. Se trataba de liderazgo. Al día siguiente viajó sola a la capital. No llevó abogado. No llevó a sus hermanos. No porque no confiara en ellos, sino porque sabía que la conversación sería personal. El edificio donde la recibieron no era ministerio común. Era más discreto, más alto, más frío. Ventanas amplias, paredes de cristal, seguridad sin uniformes visibles pero presente. La condujeron a una sala amplia con vista a la ciudad. Allí la esperaba el hombre que realmente movía los hilos. No era político electo. Era asesor estratégico del Consejo Nacional. Su presencia imponía sin esfuerzo. Clara Valderrama, dijo sin levantarse. Su padre fue prudente. Usted es audaz. Clara tomó asiento sin bajar la mirada. Mi padre protegió. Yo registré. El hombre sonrió levemente. Ambos movimientos fueron inteligentes. Sobre la mesa había un documento cerrado. Tenemos una propuesta. Clara no tocó el sobre aún. Escucho. El Estado está dispuesto a garantizar explotación regulada con participación familiar minoritaria, compensación alta inmediata y seguridad total para usted y su familia. Clara sostuvo su mirada. ¿Seguridad de qué? El hombre no respondió directo. Cuando un recurso estratégico entra en mercado global, aparecen actores que no responden a leyes locales. Clara entendió perfectamente. Presión extranjera. Intereses privados mayores. ¿Y si rechazo? El hombre cruzó las manos. Entonces enfrentará presión directa de empresas internacionales, demandas legales y posiblemente campañas para desacreditar la legitimidad del hallazgo. Eso no era amenaza. Era advertencia estructural. Clara respiró profundo. ¿Qué pierdo si acepto? El hombre la observó con más atención. Control operativo. ¿Qué gano? Estabilidad inmediata. Silencio. El verdadero dilema estaba claro. Control con riesgo. O estabilidad con pérdida de poder. Clara recordó la frase de su padre. No todo el oro es dorado. A veces lo más brillante no es lo más valioso. ¿Mi familia mantiene voz en decisiones ambientales y sociales? Preguntó Clara. El hombre asintió. Sí. Como comité local. ¿Y participación futura si el valor real supera la estimación actual? El hombre sonrió. Eso ya es negociación dura. Clara no bajó la mirada. Aprendí rápido. El hombre la estudió en silencio durante varios segundos. Finalmente empujó el sobre hacia ella. Tiene 24 horas. Clara salió del edificio sin abrir el documento. En el aeropuerto recibió un mensaje del hermano menor. La camioneta negra volvió. Eso aceleró su pulso. Al llegar al rancho el ambiente era distinto. No por técnicos. Por tensión.
El hombre de la camioneta negra la esperaba junto al portón. Te ofrecieron control parcial, dijo sin rodeos. Clara no preguntó cómo lo sabía. Sí. Si aceptas, el rancho deja de ser campo y se convierte en pieza estatal. Ya lo es. El hombre negó lentamente. No completamente. Aún tienes margen. Clara lo miró fijo. ¿Qué propones? Consorcio mixto independiente con respaldo internacional alternativo. Eso era aún más grande. ¿De quién? Intereses que prefieren acuerdos directos sin control estatal total. Clara entendió el peligro. Privado sin Estado era igual de riesgoso. ¿Y quién garantiza protección? El hombre guardó silencio. Eso era respuesta suficiente. Esa noche Clara reunió a sus hermanos en la casa principal. Abrió el sobre por primera vez. Las cifras eran enormes. Cambiarían generaciones. El hermano mayor estaba tentado. Esto es seguridad inmediata. El menor miraba a Clara. Pero perdemos control. Clara caminó hacia la ventana que daba al campo oscuro. Papá protegió el rancho del mundo. Yo lo expuse al mundo. Ahora tengo que decidir cómo vive. Silencio absoluto. No era una decisión financiera. Era identidad. Si aceptamos, dijo Clara finalmente, lo hacemos con cláusulas adicionales. Protección ambiental estricta. Fondo social para el pueblo. Participación real, no simbólica. El hermano mayor asintió lentamente. Eso nos pone en mesa fuerte. El menor sonrió levemente. Eso te pone a ti en mesa fuerte. Clara miró el campo iluminado por la luna. Ya no era solo tierra. Era legado. Y por primera vez desde que fue expulsada, comprendió que el verdadero secreto bajo la tierra no era el mineral. Era la capacidad de decidir qué hacer con él. Pero aún faltaba un movimiento. Porque el comprador original no había desaparecido. Y los intereses internacionales no se habían retirado. Y cuando el poder se mueve, alguien siempre intenta tomarlo por última vez. Si estás escuchando hasta aquí, dime algo, ¿crees que Clara debería aceptar la estabilidad estatal o arriesgar todo por control total? Y si esta historia te tiene atrapado, suscríbete y deja tu like porque en la parte 9 veremos la decisión final y el destino definitivo del rancho Valderrama. Clara no durmió esa noche. No por miedo. Por responsabilidad. El documento estaba abierto sobre la mesa del despacho. Las cifras brillaban bajo la lámpara como si intentaran seducirla. Compensación inmediata multimillonaria. Participación minoritaria garantizada. Protección estatal total. Seguridad jurídica. Estabilidad. La palabra que su padre había protegido durante toda su vida. Pero Clara ya no pensaba como hija protegida. Pensaba como guardiana. A las 5 de la mañana salió sola al campo. El aire estaba frío y el cielo comenzaba a aclarar apenas. Caminó hasta el punto exacto donde todo había comenzado, donde su padre le mostró aquella roca oscura bajo el sol y le dijo que no todo el oro es dorado. Se arrodilló y apoyó la mano en la tierra. No te voy a vender barato, susurró. No hablaba del mineral. Hablaba del legado. Cuando regresó a la casa, sus hermanos ya estaban despiertos. El hermano mayor parecía agotado. El menor, firme. ¿Decidiste? Preguntó el mayor. Clara no respondió de inmediato. Se sentó frente a ellos. Aceptamos el acuerdo estatal. El mayor exhaló aliviado. Pero Clara levantó la mano. Con modificaciones. Ambos la miraron. Control ambiental independiente financiado por el Estado pero supervisado por comité local liderado por nosotros. Fondo obligatorio para infraestructura del pueblo. Cláusula de revisión de participación si el valor supera proyección inicial. Y ningún contrato con empresas privadas externas sin aprobación conjunta. Silencio. El hermano menor sonrió levemente. Eso es mantener poder. Eso es equilibrio, respondió Clara. El mayor la miró con algo distinto en los ojos. Orgullo. Por primera vez no la veía como la hermana expulsada.
La veía como líder. Esa misma tarde viajaron juntos a la capital. El hombre del Consejo Nacional los recibió nuevamente. Esta vez no estaba solo. Había asesores, abogados, técnicos. Clara habló primero. Aceptamos bajo condiciones adicionales. El hombre la observó con interés. La escuchó. Clara expuso cada punto con claridad firme. No titubeó. No pidió permiso. No usó tono emocional. Usó tono estratégico. Cuando terminó, el silencio fue largo. El hombre cruzó las manos. Está pidiendo mucho para alguien que hace una semana no estaba en la administración. Clara sostuvo su mirada sin bajar la voz. Hace una semana ustedes no sabían lo que había bajo nuestra tierra. Esa frase cambió la energía de la sala. El hombre la estudió durante varios segundos. Finalmente habló. Aceptamos la mayoría de las condiciones. La cláusula de revisión será limitada a 5 años. Clara asintió. Aceptable. Se estrecharon manos. No fue celebración. Fue pacto. Cuando regresaron al rancho la noticia ya se había filtrado. El pueblo sabía que el acuerdo se había firmado. Pero también sabía algo más importante, el rancho no había sido vendido por completo. No fue entregado. Fue negociado. El comprador original intentó un último movimiento. Llamó directamente a Clara esa noche. Podrías haber tenido control total con nosotros. Clara respondió con calma. Control total sin respaldo es ilusión. El Estado te absorberá. El Estado me necesita como rostro local. Silencio. Subestimé tu capacidad, admitió él finalmente. ¿Subestimaste que papá me enseñó más de lo que creías? Colgó. La camioneta negra no volvió. Ya no era necesaria. El gobierno instaló oficina regional temporal. Equipos comenzaron estudios formales. La explotación no sería inmediata. Sería gradual, regulada, supervisada. El rancho cambió. Pero no desapareció. Las vacas seguían en el campo. Los corrales seguían funcionando. La casa principal fue restaurada, no demolida. Clara exigió que ninguna perforación destruyera el núcleo histórico del terreno. El hermano mayor, que antes solo veía cifras, comenzó a participar en reuniones técnicas. El menor supervisaba operaciones locales. Y Clara se convirtió en la figura pública inesperada del pueblo. No por riqueza. Por decisión. Una tarde, meses después, mientras el sol caía sobre el campo y las máquinas trabajaban a lo lejos bajo regulación estricta, el hermano menor se acercó. Si papá estuviera aquí. Clara lo miró. Habría elegido diferente. ¿Crees? Clara sonrió apenas. Habría elegido silencio. El hermano pensó unos segundos. ¿Y tú? Clara miró la extensión del rancho, la tierra que casi perdió, el mineral que casi fue vendido barato, la presión que casi los desbordó. Yo elegí equilibrio. El hermano mayor se unió a ellos. Te expulsamos con lo opuesto. Clara lo miró sin resentimiento. Y me obligaron a pensar más grande. Silencio. No había rencor. Había transformación. El pueblo también cambió. Se construyó una escuela nueva con el fondo acordado. Se mejoró el hospital regional. Se pavimentó la carretera que antes era solo polvo. La riqueza no se quedó encerrada. Se distribuyó bajo estructura. Y el rancho Valderrama dejó de ser solo un terreno heredado. Se convirtió en símbolo. No de poder absoluto, sino de decisión consciente. Una noche, Clara volvió al punto exacto donde su padre le mostró la roca por primera vez. La luna iluminaba el campo en silencio. No todo el oro es dorado, repitió en voz baja. Entendió finalmente el verdadero significado. No era advertencia sobre mineral. Era advertencia sobre ambición. El verdadero valor no estaba bajo la tierra. Estaba en quien decidía qué hacer con él. Y ella decidió no repetir el error del silencio ni el error de la avaricia. Decidió construir.
Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Tú habrías vendido todo por seguridad inmediata o habrías luchado por mantener participación y control? Dímelo en los comentarios y cuéntame desde qué ciudad estás viendo esta historia. Y si esta historia te atrapó, suscríbete y deja tu like, porque en el campo las decisiones no se gritan, se sostienen. El rancho Valderrama sigue en pie. Pero ya no es el mismo. Y Clara tampoco.